ustedes hayan sintonizado esta frecuencia radial, ha generado la primera fisión nuclear a escala humana, liberando a dos seres multidimensionales. Quienes juntos interlazan a través del espacio-tiempo a personajes y ideologías relevantes con el objetivo de emancipar la mente colectiva y romper el paradigma del modelo de crecimiento infinito en un mundo finito. Bienvenidos a Energía Rebelde. Ya. Buena. Episodio 3, temporada 5. Vamos que se puede. Tengo energía, man. Energía, man. De pura energía. Estoy muy emocionado, weón. Estoy muy emocionado porque hoy día vamos a entrevistar a una de las personas favoritas de mi vida, weón. Oh, qué lindo. Qué honor, caballero lo conocí en el Jardín Las Mallitas. Y después nos volvimos a encontrar en el colegio y terminamos el colegio y seguimos siendo amigos, weón. El amigo más antiguo que tengo de mi vida, weón. Perfecto, oriundos de la reina, donde nadie nos despeina. Nunca se vuelve viejo ese chiste, Dani, muy bien. Bueno, quería presentarles con ustedes al excelentísimo sociólogo, psicólogo, capoeirista, arqueólogo, metafísico, chamán, Javier Bravo. Lleno de energía, puro power. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bien, muy emocionado por esta invitación, así que espero poder tener una buena conversa y poder también entregar un mensaje de conciencia a toda la gente que nos esté escuchando. Vale, buena onda. Muy bien. Bueno, comencemos. Javier, cuéntanos de ti. Cuéntanos de tus credenciales, qué estudiaste, y para que la gente te conozca un poco de tu background. Dale. Gracias. Bueno, ante todo creo que, no me gusta definirme mucho por lo que he estudiado, prefiero definirme un poco, si es que se puede definirse uno mismo, por lo que he hecho, ¿no? Me considero un viajero, ¿no? Un viajero de la Tierra, un viajero del planeta y también un viajero de la mente. Creo que he tratado de viajar, de transitar, de ir de un lado a otro. Me interesan mucho las disciplinas que no son hegemónicas, ¿no? Por ejemplo, me interesa el anarquismo, el ocultismo, el mundo indígena, me interesa todo, la capoeira, todo aquello que está en las fronteras del conocimiento formal. Si voy ya un poco más a lo concreto, estudié psicología, ahora estoy haciendo estudios de posgrados también en antropología, en sociología, y me he dedicado principalmente al estudio del pensamiento ancestral y cómo se relaciona eso con el pensamiento moderno, ¿no? Eso para mí es lo principal. También, como tú lo decías, me he dedicado a la capoeira, una disciplina espiritual, física, integral, musical, que la practico hace más o menos 12 años también. Y de por ahí también he tenido muchos viajes, como tú lo comentaste, y ahí me metí en arqueología. Pero decidí no estudiar para no encasillarme en la arqueología, decidí hacerlo de forma autónoma. Eso. Buenísimo. Un vividor, bien, excelente. La vida es para hacer varias cosas. Exacto, muy bien, sí. Te felicito. Y todavía falta. Todavía, sí, siempre hay que seguir creciendo. Energía, man, te cuento que el Javier se pegó un viaje en toda Sudamérica. ¿Por qué no le cuentas Energía, man, querido Mantecuila? Sí, miren, yo les voy a comentar así libremente. Ese viaje se gestó como, yo lo hice el año 2010, pero yo lo pensé como el año 2000, con una experiencia mística en el desierto, junto a un amigo que ya no lo veo, que es Felipe Palacio, un compañero de estudio. Estábamos en el desierto, teniendo una ceremonia chamánica, y de repente yo sentí que tenía que viajar por el desierto, ¿no? Que tenía que ir más allá, que yo veía que mi vida había sido solo en Chile, tenía más o menos unos 22 años viviendo en Chile, principalmente entre la cordillera, el mar, siempre aislado del resto del mundo. Entonces sentí que había que salir.
Y después, bueno, terminé mis estudios, junté dinero y logré salir. E hice el viaje, por decirlo así, como del Che Guevara, ¿no? Partí en Chile, Perú, Ecuador, Colombia, me metí a ¿Todo esto en Centroamérica. bus o qué? Fue a pie, a deo, en bus, en avioneta, Ya. en barco. Entonces, y subí hasta México, ¿no? Volví a subir a Teotihuacán, a la Pirámide del Sol, y ahí me sentí muy, muy poderoso, porque fue una experiencia muy linda de poder cumplir un sueño y de subir, pues visité más o menos, eran como 12 países, ¿no? Y me metí en arqueología, en comunidades, en la selva, en los desiertos. Cuéntanos un poco más esa la... experiencia en la selva con los chamanes de allá. Tengo entendido que iba ahí Sí, con un viaje sí, como de conciencia. Cuéntanos un poco claro, ese claro. velo. Sí, miren, porque por ejemplo, siempre, bueno, en el viaje me fui dando cuenta de las mentiras de nuestra educación, ¿no? A nosotros siempre nos han enseñado a partir de los libros, estar sentados escuchando a un otro, ¿no? Entonces, para mí fue muy potente el hecho de conocer cómo conocían los antiguos antes de que llegaran los blancos colonizadores. Entonces, ahí me di cuenta que el uso de las plantas sagradas, medicinales, alucinógenas, son plantas que generan mucho conocimiento. Entonces conocí la gran planta maestra que es la ayahuasca, allá en Iquitos, en Tarapoto, en Yurimaguas, que son las zonas de la selva amazónica. Entonces ahí conocí comunidades, chamanes, fue principalmente en Perú y también en Colombia. Así que fueron experiencias de conciencia muy hermosas, donde uno sana su espíritu. ¿Mm? Bello. Daniel, sigue con la pauta tú. No, hay que hacer preguntas. Yo por lo menos no he Dale, tomado, confieso que yo no he tomado ayahuasca, pero ¿qué recomiendas tú? Creo que, como dices tú, una experiencia natural y de Sí, conciencia que sí, yo le tengo miedo un poco como a ese tipo de alucinaciones, por eso quizás no la he probado antes. claro. Siento que ahora quizás estoy preparado para, pero Sí, mira, ¿cómo, sin impulsar como, oiga, no usen las drogas, pero claro. ¿por qué la ayahuasca? ¿Qué es lo bueno Sí. quizás del... Mira, lo que de de tomar? acuerdo a mi visión, ¿no? Humildemente, para mí la ayahuasca es una planta sanadora, ¿no? Tiene que ser consumida, eso sí, en un contexto donde alguien guíe tu viaje y tú te tienes que preparar, ¿no? Entonces, claro, para nosotros, y eso sí que hay una ideología en eso, ¿no? De considerar la droga, porque en el fondo, ¿por qué, por ejemplo, la marihuana es considerada una droga, ¿no? Fue porque los gringos la ilegalizaron por temas económicos, ¿no? Porque competía con otro tipo de medicina. El cáñamo industrial Entonces, también. exacto, claro, entonces, y también porque competía también con el alcohol, ¿no? Entonces, pero el tema es que desde nosotros, como desde nuestro paradigma, vemos que estas plantas o cualquier efecto que tenga, o cualquier sustancia que tenga efecto en la conciencia es considerada droga. Pero en realidad cuando uno va a un pueblo, por ejemplo, en las cercanías de Iquitos, que es la capital de la selva amazónica peruana, la ayahuasca es algo que se consume, es muy tradicional, ¿no? Allá la gente no lo ve como droga, sino que es como casi como un recauchaje espiritual y corporal que se hace una vez al año, como mínimo, ¿no? Lo mismo con la hoja de coca, por ejemplo. La hoja de coca en Bolivia, en Perú, la venden en los mercados, la gente la usa de forma normal. Es como acá el café o el mate, por decirlo así, con otras proporciones, sin duda. Pero la ayahuasca, desde acuerdo a mi experiencia, yo les voy a contar una experiencia. Por ejemplo, yo quería dejar de fumar cigarro, porque yo fumaba mucho cigarro y sentía mucha ansiedad, y no la podía dejar. Entonces, cuando tuve la ceremonia, empecé uno empieza a tener una visión, un momento de meditación, y me empecé a focalizar con respecto al cigarro, ¿no? Entonces empecé a recordar cosas que en mi vida consciente no recordaba y entendí por qué empecé a fumar, ¿no? ¿Por qué tenía esa adicción al tabaco? Y recordé momentos de mucha pena que yo había vivido hace unos años atrás y que esa pena se había alojado en mi cuerpo. Entonces la ayahuasca te hace como un chequeo, ¿no? Como un escáner de todas tus células y ve dónde está el mal, trabaja sobre ella y te hace expulsarla. Entonces, por ejemplo, en la ayahuasca está el tema del vómito sagrado, o sea, tú vomitas, ¿ya? Porque de alguna forma estás botando algo que te hace mal. Entonces ahí vino esa evacuación, ¿no? Y les aseguro que después de ese momento nunca más volví a fumar cigarro que compraba, ¿no? Que es muy distinto al tabaco que uno puede comprar, pero nunca más volví a fumar cigarro, no me dieron ganas de sentir ese humo, sentía que me estaba contaminando.
Entonces fue una experiencia muy, muy, muy bonita, ¿no? Yo por eso la recomiendo. De hecho, allá hay un lugar que se llama Taquihuasi, que es un lugar donde hay médicos que son de Europa, que conocieron esto y sanan todo tipo de adicción a través de la ayahuasca. Por ejemplo, sanan Buenísimo. la adicción a las drogas, gente que tiene quizás depresión, ¿no? Entonces ellos con el ayahuasca y otras plantas intervienen en la persona y la persona se sana, ¿no? Entiende sus traumas a través En de esto. Brasil también están haciendo unos pruebas a los presos, a cierto tipo de presos, para poder recuperarse poder volver a la normalidad, por decirlo así, Claro, con los tribus del Amazonas, etcétera. claro, claro. Sí, sí, ¿Y exacto, sí. cuánto duró este viaje? En total, el viaje por Un año y Sudamérica. medio, estuve viajando. Latinoamérica, en verdad. Ya, buena Sí, onda, qué bacán. sí, sí, fue súper potente. Conocí harto ahí. ¿Cómo lo Sí. hacíais para la pega? ¿Cómo para ganar plata? Bueno, ahí yo leía el tarot, ¿no? Todavía lo sigo leyendo, pero lo que hice eh, aprendí tarot, el tarot de Marsella, de la visión de Alejandro Jodorowsky, y empecé a leerlo. Lo leía en los bares, en la playa, lo leía en distintos lugares, y ahí me autosostenía. También en Panamá trabajé en un bar, ¿no? Y primero, a mí siempre me ha gustado partir de abajo, ¿no? Como muy piola, entonces partí recogiendo basura en el mar, ya buceaba, sacaba las latas de cerveza, las bolsas que caían del bar hacia abajo, y después fui barman, y después fui bar manager del lugar. Ah, Y ahí estuve ganando plata, y ahí ahorré, ¿no? Y después seguí mi viaje hasta México. También tenía ahorro, había logrado ahorrar porque antes había trabajado 2 años, acá trabajé en servicio público 2 años, entonces ahí ahorré plata y también tenía un buen colchón. Bien jugado. Te Sí. envidio. Sí. Es cosa, o sea, si uno se planifica, lo puede hacer. Si uno se Claro tira, se puede hacer. creo que justamente, y creo, bueno, y hay gente que ha paseado por el mundo, o sea, ha enviado algunos viajes, y creo que el primer lanzamiento es, como dices tú, Caveman, que es el tirarse, el atreverse, el vencer el miedo, Claro. Sí. para realizar y salir como de esa zona de confort que quizás no va a encontrar trabajo, de cómo voy a vivir, bueno, muchos temas que están en tu cabeza, pero si sales, tienes este viaje que es encontrar a la vida, que bueno como partiste tú hablando, que sacaste un poco de los libros y ahí Sí, tuviste como la universidad de la vida, ¿no? Así que bacán. claro. Claro. Y ahí uno se da cuenta de las mentiras de la historia, ¿no? Porque hay un evolucionismo social, como que nos dicen que nosotros somos la más alta evolución de la conciencia y que todos los pueblos antiguos eran atrasados, eran precientíficos, tenían creencias erróneas. Y cuando, por ejemplo, tú vas Animales. ¿Cómo? Animales. Claro, claro, que están más cercanos de la naturaleza y por lo tanto son más atrasados. Pero cuando tú, por ejemplo, vas a Perú y te das cuenta de cómo construyeron Machu Picchu, cómo los incas lograron colocar esas piedras gigantes en distintos lugares, o vas, por ejemplo, a Guatemala y vas a Tikal, ¿no? A Tikal, que es unas pirámides Brígido. tremendas que se usaron en la Guerra de las Galaxias también, como que salían las naves, ahí se inspiraron en eso. Vas, por ejemplo, a México y te das cuenta de unas pirámides, o en Honduras, por ejemplo, ves los pueblos mayas antiguos que hacían unas estelas muy enormes, que son como unos monolitos de piedras con grabados, con glifos, muy similar a los egipcios, y tú quedas para adentro y tú dices, si acá nadie sabe cómo se han construido estas cosas, estos tipos no eran más atrasados que nosotros. O sea, estos tipos tenían otro saber. Entonces también a mí en el viaje me dio mucha rabia, ¿no? Yo escribí un libro que no lo he podido publicar, pero lo tengo aquí listo para poder hacerlo, donde yo en el fondo planteo esto, porque me di cuenta que había mucha mentira en la historia, ¿no? Y se nos ha manipulado nuestra conciencia, y conectándolo con su programa, se nos ha manipulado nuestra energía y nuestro potencial para que no creamos todo lo que somos capaces de hacer. ¿Mm? Pum. Claro, o sea, nos han mentido todo el rato. Si lo vemos ahora, por ejemplo, ahora con el pueblo mapuche, que es un pueblo que generó una batalla permanente de más de 300 años hacia el imperio español, y como dice Gabriel Salazar, el único pueblo que logró vencer a un imperio. Eso es tremendo. Acá en Chile todavía se sigue diciendo que son terroristas o que son atrasados, que etcétera. Y eso es Ojo. pura mentira para no ver los grandes logros del tremendo pueblo indígena que está acá defendiendo los sitios sagrados de este territorio.
Porque lo que yo logré ver era que los pueblos indígenas, tan vilipendiados por la cultura occidental, por la cultura colonizadora, son pueblos que están protegiendo sectores importantísimos del planeta, como por ejemplo, acá en el sur de Chile, es cosa de ver los tremendos bosques que tenemos, las cascadas, todo lo que pasa en la Amazonía, ¿no? La Amazonía hay un saber ancestral enorme, centros de poder, lugares que tú llegas y ya cambia tu estado de conciencia. Podemos ver los huicholes o los huirrárica en el desierto de Viricuta, en México, ¿sí o no? Entonces, y todos esos sitios son sitios que o sea, no casualmente, pero tienen muchos minerales. Entonces, todo el capitalismo extractivista quiere destruirlos para sacar petróleo, para sacar oro, para sacar hierro, y quizás otros minerales que no sabemos, y justamente son sitios protegidos por los pueblos indígenas. Y si esos sitios se ven totalmente alterados, se va a alterar mucho más la vida del planeta, que ya está más alteradísimo por el capitalismo. Bueno, ahí les dejé otro tema. Origen Sí, Americano es el libro que claro, desde mucho tiempo vengo leyendo ciertas como claro. partes de que tú de repente mandas. Cuéntanos un poco de qué se trata ese libro, por qué el título y cómo lo hiciste. Me acuerdo que cuando éramos chicos tú me Sí, llevabas en Puerto de Ledo, no me acuerdo, a ver sí, po, unas tacitas, unas sí, rocas, ¿cómo se llama? sí, unas Y ahí piedras tacitas, sí, piedras sí, tacitas, eso. claro. Sí, miren, acá este es el libro que se llama En busca del origen americano, y son dos libros. Yo hice ese y también hice este, se los voy a mostrar aquí, que es un libro que se llama Conexión América, símbolos comunes de la América precolombina, o de la América antigua le pondría ahora. Y en el fondo es un diario donde yo voy escribiendo, voy relatando poesía, voy escribiendo distintas cosas de lo que yo viví en cada país. Relato a mis amistades. Y acá es un libro bien divergente, no es como el programa de ustedes, ¿no? En el fondo hay historia, hay poesía, hay crónicas, hay reflexiones más académicas. ¿Te gustaría compartir algo con nosotros? Sí, sí, me gustaría leerles alguna cosa, a ver, en relación quizás a lo que estamos hablando, ¿no? A ver, miren, acá tuve una experiencia muy linda. Una vez fue a verme un amigo que se llama Hugo Covarrubias, que él fue a verme a Colombia y eh, fuimos al Parque Tayrona, ¿no? Y en el Bueno, Parque sí estuve ahí. Tayrona, ¿estuviste ahí? Sí, sí, buena onda. Sí, es un lugar hermoso, es un lugar sagrado donde también hay 4 pueblos indígenas que están protegiendo ese lugar. Afortunadamente está protegido. Entonces yo escribí algo ahí porque fuimos a un lugar que se llamaba Pueblito, que es una caminata como de 2 horas hacia la selva, y con mi amigo caminando tuvimos muchas experiencias extrasensoriales, que en el fondo, cuando uno se conecta con un lugar, tú eres capaz de percibir los recuerdos y las emociones que quedaron en ese lugar. Los Entonces, archivos acásicos. exacto, claro, quedan registros ahí, ¿no? De las emociones, y nosotros sentimos mucha desesperación, ¿no? Como mucho miedo, ¿no? De la gente, y nos imaginamos, porque hay un ejercicio de imaginación, que había sido un lugar de refugio de alguna matanza, ¿no? Entonces yo escribí acá un poema que después llegamos en la noche, y a mí me pasó una experiencia maravillosa, que caían los rayos, había mucha lluvia, una tormenta de esas tropicales que llueve con mucho calor, tú transpiras y está lloviendo, es algo muy, muy raro para uno que vive acá en tierra fría, y me puse a escribir, y estuve como 1 hora escribiendo, y eran palabras que venían a través de mí, ¿no? Yo sentí que yo no las escribí, yo sentí que de alguna forma como que yo canalicé cierto relato a partir de lo que había vivido en la tarde. Entonces les voy a leer parte de esto, Vale, ¿ya? vale. Se llama Hijos del dolor de la selva, ¿ya? Es un relato fuerte, dice, dedicado a los Taironas, pueblo indígena de la costa caribeña y la Sierra Nevada de Santa Marta, exterminado por los invasores españoles en el año 1600. Ya llevamos 4 días huyendo como ratas escondidas, somos diestros en la pesca, pero ellos no tienen recelo en disparar el rayo del arcabuz en los corazones de nuestros niños. Los mamos nos dijeron que extraños barcos vendrían del infierno del otro mar, teñirían de rojo nuestros ríos cristalinos, que nuestra tierra se pintaría de negro y que los dioses se irían de nuestros templos. Y así fue como sucedió. Pero mi pueblo renacerá fortalecido, los rayos del sol entrarán por sus pupilas enrojecidas y echarán al infame invasor.
Las serpientes celestiales colapsarán el espacio infinito de la selva femenina y juntos empuñaremos los cuchillos, levantando el honor de nuestro pueblo enardecido. Y no volveremos a ser esclavos del destino, no volveremos a enmudecer humillados, ni las ranas de nuestra selva opacarán su canto cósmico. Las estrellas renacerán en nuestros corazones y nuestros hijos volverán a correr confiados por nuestras praderas. Renaceremos de las rocas donde nuestros espíritus yacen cautelosos y nuestros hijos saldrán de las raíces de los grandes árboles. Nuestros chamanes reaparecerán en un día de tormenta, con el rayo que queme el árbol del pasado y se erguirá con su corona de plumas en el templo de nuestros corazones alados. Nuestras mujeres estarán esperándonos en el río y contentas abrazarán la dicha de la hierba y elevarán el esplendor de nuestras cerámicas espirituales. Pero la muerte ha llegado en barcos negros, donde caballos del infierno vociferan en una lengua de carbón, hilarantes miradas de furia sin sentido y almas holgazanes de tempestades y odio. Han llegado nuestras playas celestes de arenas puras como los ojos de mi esposa. No hemos podido vencerlos y han comenzado a derribar las olas de nuestra cultura, violando la historia de nuestras piedras y quemando las raíces de nuestros úteros cálidos. Hemos caído por el acantilado que mi padre me enseñó a saltar. Hemos sido quemados por el rayo que nos dio fuego. Hemos sido mordidos por el murciélago del infierno. Y ahora padecemos en la balsa tortuosa que un español construyó para que la traición de los dioses nos devorara. Nuestro dolor pétreo se enraizará en nuestra tierra. El fango venenoso será el vehículo de nuestras almas torturadas. Las fuertes olas de este mar caliente resonarán en la noche con la energía de nuestro odio. Nuestro mar no se calmará hasta que se lleve el doble de las vidas que se le han quitado a mi pueblo. Los nuevos caminantes sentirán el júbilo de nuestro esplendor y también la llama que un día se apagó y trajo la eterna oscuridad a nuestros hijos de mis hijos. Cuando el corazón se transformó en piedra, cuando el rayo se transformó en agua, cuando la lluvia se transformó en fuego, cuando la mano se convirtió en bala, cuando la mirada se transformó en muerte, cuando mi rostro se convirtió en terror, cuando la sangre se transformó en tierra, cuando el chamán se transformó en aire, cuando el cacique se transformó en carne, allí morí, mi pueblo murió. Eso, por el momento, eso. Sí, fuerte, fuerte como dijiste tú. Sí, Me quedo con algo que partió esa parte, ese extracto del libro, que es el renacer, que creo que claro. Claro. mucha gente lo necesita, requiere y necesitamos, que también va un poco de esperanza, Sí. que hay que colocarla. Sí. ¿Y de dónde viene? ¿De dónde viene ahora este tema de la esperanza? Desde el punto de vista, y lo que tratamos un poco en este programa, tiene que ver quizás con cambio climático, lo que es el régimen extractivista que está sucediendo acá en Chile con los Claro. pueblos indígenas. Y hay harto que también que podemos rescatar de allá. El mundo científico también nos dice que la biodiversidad se está perdiendo a lo largo de todo el planeta. Y estamos como viendo una pantalla, estamos viendo un televisor que nos cuentan qué es lo que está pasando y no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces, como este renacer que tenemos que hacer, o sea, creo que esa es como la fuerza, el impulso que tenemos que tener. Sí, miren, yo creo que, bueno, después viene la segunda parte que es más optimista, ¿no? Como que esa es la primera dura, ¿no? Después viene un renacimiento, ¿no? Que en el fondo, bueno, con lo que tú me preguntas, ¿cierto? Es que yo creo, desde mi punto de vista, es que lo que estamos viviendo actualmente es producto de los excesos del capitalismo. Y acá hay una teoría actual que se llama el giro ontológico, que dice que vivimos en luchas ontológicas, ¿no? Que son luchas de mundos. Entonces, el mundo se expandió fuertemente justamente con la llegada de Colón, ¿no? Eso es muy, muy importante para la expansión racionalista europea, ¿cierto? El hecho de llegar acá y dominar. Y de ahí nacimos nosotros, los mestizos, surgimos de esta mezcla entre el español, el europeo y el indígena y la indígena que estaba aquí. Entonces, yo creo que esta destrucción, ¿no? que estamos viviendo, este caos, esta crisis, viene de ese minuto, ¿no? No es algo ajeno a lo que pasó antes. Cuando empezó a dominar este racionalismo, ¿no? Entonces se instaló una industrialización, se instaló la religión cristiana, se instala la ciencia, la técnica, se instala
el capitalismo. Entonces, eso precisamente lo que plantean los pueblos indígenas actualmente es que lo que vivimos ahora con el COVID es producto del exceso del capitalismo, ¿cierto? Donde el capitalismo ha abusado de las vidas humanas, ha abusado de la naturaleza, de los recursos naturales, y lo que pasa ahora es como un remesón, ¿no? Puede ser producido o no, ahí hay toda una discusión si este virus es producido naturalmente, o sea, es naturalmente, emergió naturalmente o es producido por algún laboratorio, ya, pero lo que plantean los pueblos indígenas es que el exceso de vida capitalista ahora tiene un paralelo, ¿no? Y el COVID-19 es una forma de decir, replanteen su forma de vida, ¿no? Entonces, yo creo que hay que entrar a echar mano de los saberes ancestrales, ¿no? Como yo les decía, es un momento de abrir nuestra conciencia, de darnos cuenta que nuestros pensamientos son energía, ¿cierto? Que podemos crear un mundo diferente, y para eso tenemos que tener otras fuentes de información, ¿ya? No solamente las fuentes de información racionalistas, sino que también recuperar la intuición, ¿ya? Recuperar el contacto con la naturaleza, recuperar la empatía por sobre todo. Yo creo que ese es un punto muy importante, porque el capitalismo nos hace perder la empatía, ¿cierto? Por la competencia y el individualismo. Entonces perdemos la empatía por el respetar a los demás, por respetar a los que son diferentes a mí, la empatía por respetar a la naturaleza. Entonces esos son puntos que debemos, yo creo que rescatar para renacer fortalecidos cuando esta pandemia acabe. Bacán. Oh, sí, mira, complementando o quizá un dilema y aprovechando también que tiene ciertos estudios en psicología, el dilema que tengo yo personal es, yo trabajo en una empresa que presta servicios para industrias que hacen cierto extractivismo. Ya. Entonces mi dilema interno es, o sigo trabajando en esto y tengo el miedo quizás de quedarme sin trabajo y por ende no tengo sueldo, no me puedo mantener, o sigo ahí intentando hacer lo mejor posible para contaminar lo menos posible o ser lo menos destructivo posible, y creo que pasa les pasa a muchas personas esto mismo, quizás dilema. En verdad yo necesito traer plata para mantener a mi hijo, mi familia, etc. Sí, Y también partiste por lo que nos enseñan, ¿no? Porque nos enseñan para eso, para prepararnos para trabajar, para un sistema. Entonces, parte quizás de la educación. No sé ¿qué piensas de este dilema interno que yo creo que mucha gente lo tiene? sí, sí, yo creo y ojalá que más gente lo tenga, porque hay un tema ético acá, hay un tema, por ejemplo, yo creo que muchas veces la, la institucionalización, ¿no? Que es que en el fondo cuando uno se somete a un sistema, a una empresa, por ejemplo, o a un gobierno, y tú empiezas a hablar el discurso del gobierno o el discurso de la institución, y el problema está cuando tú trastocas tus propios valores, ¿no? O sea, cuando tú en el fondo empiezas a mentir a los demás y en el fondo mintiéndote a ti mismo, creyendo cosas que tú sabes que no son reales. Entonces, yo creo que si uno está en ese grado de institucionalización, uno debe optar por algo diferente, ¿ya? Solamente si tienes la inquietud, porque hay gente que no la tiene, ¿no? Y hay gente que va a estar feliz rompiendo, no sé, los cerros, rompiendo glaciares para encontrar minas de oro, ¿no? Hay gente que le va a encantar y que no va a tener ninguna empatía con eso. Pero si tú la tienes, yo creo que es momento de escuchar esa intuición, porque si uno no la escucha, eso después empieza a manifestarse a través de otras cosas. Y lo que yo creo es que si tú tienes esa inquietud, es porque tienes que entregar una energía en otro lugar también. Te lo comento porque a mí me pasó eso. Yo trabajaba acá en Valdivia en una universidad y, y claro, fue en pleno estallido social, donde yo me sumé al movimiento social y claramente empecé a darme cuenta que lo que me decían los capataces, ¿no? Porque eso no eran líderes, eran capataces que te venían a decir barbaridades sobre la realidad, lo cual yo veía que no era así. Entonces yo empecé a levantar la mano con un grupo de amigos, empezamos a interpelar a estas autoridades y claramente a las autoridades no les gustó y nos echaron, ¿no? Fue así de simple. Eh, pero claro, ahí yo tomé ciertos resguardos económicos y por el momento he podido funcionar bien, ¿ya? Pero creo que mi espíritu se ha logrado abrir mucho más desde que tomé esa decisión ética de seguir mi propia intuición.
porque también yo sé que había gente que pensaba distinto, pero no se atrevía a hacerlo por distintas razones, y de alguna forma ahora están como vendiéndole el alma al diablo, ¿no? Es un poco el arcángel el arcano del tarot, ¿no? El número 15, que es el diablo, se refiere a eso, ¿no? Que cuando uno le vende el alma al diablo, puede ser por dinero o por algún deseo que uno tiene, tú eres capaz de trastocar tus propios valores para hacerlo, ¿no? Entonces, cuando uno está en eso, tu espíritu deja de evolucionar, deja de ir hacia donde tienes que ir y pierdes tu camino, ¿no? Entonces, yo creo que para los espíritus despiertos como tú, uno tiene ahí el desafío de buscar otras alternativas, ¿no? Yo creo que ahí hay un camino por recorrer. Vale, gracias. Bueno, ahí yo siempre intento hacer cambios dentro de la empresa. También, sí. Por eso Pues, también enfocarnos bien en lo que son tecnologías limpias, las renovables, que claro, tirarnos para allá. Entonces, como que exacto, siempre digo, y si es que me voy, ¿quién lo va a hacer quizás? ¿O quién va a estar con esa también. inquietud intentando motivar a los demás? ¿Cachai? Súper, súper. También es un muy buen trabajo hacer el cambio desde dentro. Eso es muy bueno también, es muy bueno. Y cuando llegue la hora de la salida, tú lo vas a sentir nomás, yo creo, que uno cumple un ciclo y de repente tienes que virarte. Y las cosas pasan, Vale. pero si estás en eso, está bien. Porque también, bueno, yo sé que ahí trabajan muchos ingenieros y los ingenieros tienen una educación, una formación muy racionalista, ¿no? Muy del cálculo. Entonces, el plano emocional, empático, el otro, el efecto ecológico, el efecto en la comunidad, ya pasa, todo se instrumentaliza, todo se utiliza nomás. Entonces, es bueno generar cambios ahí, ¿no? Creo que ahí hay muchas cosas por hacer. Perfecto. Querido amigo, como Dígame, capoeirista, ya, que maneja un instrumento que los dos conocemos muy bien y que nos gusta mucho, que es el berimbau, que viene de la sí, pues, biriba. Entonces, sí, pues, acá lo tengo. para hacer una pausita y para que nos deleite Camará Ya, con su tocar, ya. Vamos. Sí, acá cante un tengo. temita, voy a poner eh, acá un poco el sí, sí, mute. lo que me gustaría brevemente decir que en el fondo la capoeira es una manifestación cultural afro-brasilera que surge como una respuesta a la colonización portuguesa, ¿ya? Entonces también es importante saberlo porque acá en América han surgido muchas manifestaciones en las cuales uno puede aprender a liberar el espíritu, y entre ellas está la capoeira. Entonces, eh, fue lo que hicieron los negros africanos que estaban esclavizados para liberarse, ¿no? Entonces hay muchas historias ahí muy potentes y el birimbao, que es este instrumento que está aquí, es un instrumento sagrado de liberación. ¿No? Tiene un palo de un árbol que se llama viriba, ya tiene una, un alambre, ¿no? Que se saca de los neumáticos y tiene una calabaza, se toca con una baqueta y una piedra que está ahí. Entonces es un instrumento muy rústico, pero que fue la base de la liberación de los negros africanos en Brasil. Entonces lo vamos a tocar siendo coherente con todo lo que estamos hablando, ¿ya? Vale. Voy a tocar algunos toques. ¿Cómo cuánto rato puedo tocar, Sebas? Un minuto, una cosita así. No, sí, por lo que tú estimes, lo que salga del flow. Ya, lo que salga, vamos, vamos. A ver, voy a bajarlo para que se vea ahí.
Buenísimo. Excelente. Una Nuestra primicia primera para Energía Rebelde. performance en vivo en este querido programa de Energía Man, ¿viste? Bacán. Buena sorpresa. Seguís tú después, Caveman. Tenéis que colocar ahí abajo. Sí, pues Después vengo después. yo con unos guitarrazos de ahí. Buena, buena. Vamos a hacer No, pero bacán, fuerza. yo no conocía cómo se componía el instrumento. Sí, bacán por esa intro. Buena, buena, sí. Bacán. Bueno, no sé si necesitas un minuto de pausa o algo, Javier, o seguimos. Si quieres, seguimos, digamos nomás, ¿no? Perfecto. Démosle Ya, nomás. pues, entonces sigamos con el segundo bloque. Estamos cagados con Javier Bravo, un gran amigo de la vida, una luz en persona, según mi humilde opinión. Y está con nosotros para ver un poco la psicología energética, todo lo que tiene que ver con lo que está pasando ahora. Que lo mejor y lo peor del ser humano sale a flote cuando hay momentos de estrés. Claro. Entonces, quería saber cuáles son tus reflexiones, Javier, respecto a la pandemia. Sí, sí, mira, yo creo que este año, el 2020, es un año bien ahogado, ¿no? Yo creo que ha sido el año que nos hace falta respirar, ¿no? De partida, el COVID-19 mata los pulmones, ¿cierto? Por eso la importancia de los ventiladores, ¿no? Los ventiladores mecánicos son como los salvadores, ¿no? En un tiempo acá el ventilador fue algo muy, muy importante, ¿no? Sigue siéndolo en las urgencias, ¿cierto? En los hospitales. Y también creo que pasó algo muy potente, que fue en Estados Unidos con el asesinato de George Floyd, ¿cierto? Que su última frase fue, I can't breathe, ¿no? O sea, no puedo respirar. Y eso hizo un levantamiento, ¿no? Mundial en contra del racismo. Entonces creo que acá este año, y conectándolo con lo que vimos en la primera parte, es un año donde la forma de vida que hemos llevado nos ahoga, ¿no? Nos sentimos ahogados. Y creo que es muy importante analizarlo porque cuando uno respira, la respiración es la primera nutrición del ambiente, ¿no? De hecho, eso es involuntaria la respiración. Podemos funcionar y la respiración sigue funcionando sin que seamos conscientes de eso. Entonces creo que el tema de que yo creo que nos hemos nosotros arruinado el ecosistema de tal forma que ya no podemos alimentarnos libremente, ¿no? Nuestra alimentación basada en exceso de industrialización, ¿no? De elementos industriales, procesados, de todo tipo, ¿no? Cárnicos, lácteos, harina, colorantes, preservantes, de alguna forma nos han generado un exceso de cáncer, ¿no? De diabetes, de hipertensiones, ¿ya? También hemos dañado el ambiente, la capa de ozono hace años que está dañada, hemos dañado las aguas, hemos contaminado la tierra, hemos secado los ríos. Entonces yo creo que ahora eso llega, ¿no? Como que era inevitable esto. La contaminación que ha producido el régimen capitalista finalmente llegó al humano que vivía en la ciudad. Y si nosotros vemos las ciudades, son las más infectadas por el COVID. Y entonces, por ejemplo, en Santiago, yo vivo en Valdivia, pero yo soy de Santiago, yo estuve toda mi vida allá, la contaminación atmosférica se naturalizó como si fuese algo normal, ¿no? Pero el aire que respiran los santiaguinos es un aire tóxico. Entonces creo que el tema es buscar espacio de respiración, ¿no? Eso es lo que nos falta, poder respirar, parar el estrés, ¿no? El estrés no debería ser una condición normal, ¿no? Deberíamos nosotros poder respirar en nuestra vida cotidiana, poder inhalar, llenar nuestros pulmones, exhalar de forma tranquila, y eso lo hemos perdido. Entonces creo que ahora tenemos que aprender a respirar de muchas maneras, no solamente físicamente, sino que también aprender a hablar bien con nuestros familiares, con nuestras amistades, hablar de corazón abierto. Yo creo que eso es lo que falta. Muchas veces uno se reúne con los amigos y no habla de cómo está, ¿cierto? Sino que estamos ahí tomando, fumando u otras cosas, pero no estamos hablando de cómo estamos. Entonces creo que es momento de hablar cómo estamos, de poner nuestros corazones sobre la mesa y decir, estoy viviendo esto, me pasa esto, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Creo que nos falta eso, comunicarnos más realmente. ¿Mm? Eso es para mí algo importante. Cuando dentro, es importante mencionar, Javier tiene un programa llamado Colectivo Pretexto. Sí, colectivo pretexto, sí, sí.
Y dentro, estaba viendo unos episodios de los primeros que tenían y hablaron de cómo uno podía, dieron un poco de herramientas de cómo uno podía afrontar este encierro, este estrés. No sé si recuerdas, Javier, de Sí, cómo sí. focalizar la energía en ciertas actividades. Sí, sí, exacto. Mira, yo he estado estudiando harto ese tema, que es lo que plantean los psiquiatras, los psicólogos, los neuropsiquiatras, neurofisiólogos. Eh, Ahí hay todo un bagaje, ¿no? Por ejemplo, los psiquiatras hablan mucho del estrés, que ahora es un momento que aumenta el estrés. Ya, por ejemplo, los psicoanalistas dicen que ahora, al no haber vida cotidiana, los problemas se concentran en la casa, ¿no? Entonces, si yo vivo con mi pareja, tengo mis hijos, uno en estas personas, uno proyecta amor y odio, ¿no? Uno siempre está amando y odiando, ¿no? En el sentido de que amas, proyectas hacer algo para el otro, pero también si hay un problema, te descargas con el otro, ¿no? Son cosas cotidianas. Pero al cortarse la vida cotidiana, se satura la vida doméstica, entonces o lo otro lo empiezas a amar mucho o lo empiezas a odiar mucho, ¿no? Entonces al no haber ventilación, uno también empieza a saturar y a tensionar mucho la calidad de vida dentro de la familia, ¿ya? ¿Qué es lo que se plantea como alternativa? Se plantean, por ejemplo, que uno tiene que estructurarse, ¿no? O sea, estructurar tu vida, igual despertarte temprano, hacer tu teletrabajo, si es que lo tienes, hacer tus cosas, incluso bañarte y seguir toda esta rutina, cambiarte de ropa, ¿no? Como no hacerlo solamente si uno sale a la calle, ¿no? Sino que también como ventilarse internamente, pero sin sobreexigirse, ¿ya? Uno puede buscar en internet todo eso, pero lo que yo planteo es que tampoco hay que hacerle tanto caso a los expertos, ¿ya? En el sentido de que los expertos te dan tips, pero por los tips estamos también como estamos, ¿no? Porque siempre nos han gobernado de la misma manera y los expertos también están al servicio del poder. Entonces, yo al menos dentro de ciertas metodologías más críticas, creo que lo que hay que hacer, así como acá, ando El mordiéndome la cola, experto. pero creo que, o sea, yo no me gusta decir qué hay que hacer, me gusta hacer preguntas para que cada uno construya sus propios significados, ¿ya? Que es diferente, ¿no? A decir, tienes que hacer esto. Entonces yo tengo 3 preguntas clave, que la primera, y esto lo hice una vez en un grupo, que se resultó súper bien, que es, eh, ¿cómo interpretamos la pandemia? ¿No? O sea, ¿cómo interpretamos lo que está pasando? ¿Ya? Que creo que es una primera pregunta. Yo no les voy a decir cómo la interpreto, sino que cómo ustedes la están interpretando, ¿no? Ya creo que ese es un punto. O sea, es distinto que me digan la pandemia es porque un chino se comió un murciélago y cagó el mundo, a que yo, ¿cierto? A que yo diga, puta, yo no creo tanto eso, ¿no? Yo creo que acá hay otras cosas, ¿no? Entonces ahí te abre tu mente, ¿no? La otra pregunta es, ¿a qué le tenemos miedo? ¿no? Que también es clave, ¿no? ¿Cierto? El miedo al contagio, el miedo a la muerte, el miedo a la muerte de un cercano, no sé, el miedo a quedar sin trabajo. ¿A qué le tenemos miedo? Creo que también es muy importante hablar sobre los miedos. ¿Mm? Y la tercera pregunta que le hago también es, eh, ¿cómo podemos continuar en este contexto? ¿Mm? Y cuando hablo de el verbo continuar, me refiero a continuar con tu vida, con tus ideales, con tu propósito, ¿no? Con tus decisiones conscientes. Y estamos en un escenario difícil de crisis, entonces tenemos que saber cómo continuar con nuestro propósito en este contexto. Entonces de ahí se abre una metodología grupal distinta, que llegue un experto y te diga, esto pasa por esto, tienes que hacer esto y eres feliz de acá hasta que se acabe la pandemia, ¿no? Prefiero abrir un diálogo, ¿no? Ahí se mueve más energía, más energía rebelde. ¡Ah, grande! Sí, Bueno. sí, es ponerle sentido, ¿no? A las cosas. Claro, El- claro. Mira, lo que he visto súper complicado desde el estallido social, ¿no? Ni siquiera desde la pandemia, pero es Sí, la división producto de los pensamientos que cada uno puede tener o adopta, porque quizás adoptas tú lo que te dice la televisión o lo que te dice tu sentir político, que yo soy de derecha o de izquierda, claro, y los amigos y las familias se claro. empiezan a dividir. Y ahora Ah, estamos conectados por redes sociales o por sí, WhatsApp.
yo me salí de uno, que aquí hay gente que lo quiere mucho y la voy a seguir hablando. O sea, no es Sí, que si sí. que alguien está escuchando, me salí de ese grupo porque en verdad lo que están hablando ahí como dices tú, me iba a llegar al estrés. Y yo prefería seguir hablando con las personas que no quiere directamente. Pero ¿cómo tratamos este tema? Porque igual, como dices tú, hay que conversar sobre lo que está Claro, sucediendo. Hay que conversar sobre el estallido social, no evadirlo. Hay que conversar sí. sobre la pandemia, no evadirlo. ¿Cómo sugieres abordar esos temas que son complicados y eventualmente la gente se calienta? Pues, dice, no, ¿cómo pensáis así? ¿Por qué Sí, estáis diciendo así? sí, sí, eso es súper buen punto. Mira, en el estallido social pasó eso, ¿no? Que muchas familias se dividieron porque, no sé, pues si había alguien que era de izquierda, otro que era de derecha, entonces unos estaban a favor de los pacos, otros estaban en contra, no sé, unos a favor de los militares en las calles, otros que no, que la desigualdad del sistema, ¿no? Otros que No, iban o a en contra de marchar, de las marchas, claro, en contra claro, de la primera línea o no, claro, sí, sí, varias claro, cosas. Ujú. claro, no faltó el o la joven que se hizo primera línea también y que eso generó problemas, o que también el que se fue a marchar junto, ¿cómo se llama este que después con el Sebastián Izquierdo, ¿no? Sebastián parece que se llama, ¿no? Con el Izquierdo, ¿no? El loquito, Claro, un loquito que que está a que favor es del súper rechazo. anarquista, que es súper ultraderecha y como anarquista, no, no anarquista, pero como que quiere pegarle a todo el mundo. Sí, ¿Ese? claro, claro. Sí, Entonces, caché, un pelotudo, sí. entonces lo que yo creo es que, mira, lo que se pesó sobre la familia fue es el peso de la historia de Chile, ¿ya? Que en el Ujú. fondo se actualizó la historia, o sea, estos problemas venían de antes, solo que estuvieron como invisibilizados, así como adormecidos, como anestesiados, ¿no? Pero estos problemas que surgieron ahora en octubre son los problemas que estaban pendientes desde la vuelta a la democracia en el 90. Entonces, yo creo que primero, bueno, yo sé que hubo familias que se pelearon brutal, así que fue algo muy fuerte. En mi casa no pasó así, ¿no? En mi familia afortunadamente no fue así. Lo que hicimos fue lograr conversar y respetarnos, pero igual hubo momentos de tensión. Pero finalmente cada uno seguía pensando y cada uno le trataba de mostrar el punto ciego al otro, ¿no? Creo que, pero sin perder el respeto, ¿ya? Pero yo creo que un poco lo que puede alivianarnos en nuestra propia individualidad es darnos cuenta que estos problemas de polarización estaban pendientes a nivel social y político en todo el país. Porque Chile fue un país, siempre ha sido un país de experimentación. O sea, acá se experimentó el capitalismo neoliberal de Milton Friedman de la Escuela de Chicago. Acá se instaló con los Chicago Boys y de ahí se exportó al mundo. Y lo que vivimos nosotros aquí es una cosa muy fuerte, ¿no? Es una explotación del ser humano por el ser humano, pero tremendamente brutal, y que hay un sector ya privilegiado que trata de defenderlo de como sea, como de lugar, y hay otro sector que puede estar muy, muy, muy con la pata encima y que está rebelándose, y también hay otro sector que puede que no tenga la pata tan encima, pero que está empatizando con el dolor del otro, ¿no? Y en el fondo, ahí creo que hay una lucha que se tiene que ir resolviendo. Creo que no se ha resuelto nada en el país, ¿no? Entonces, yo creo que es lo que yo podría plantearte, como quizá escucharse con respeto, ¿ya? Claro. Escucharse con respeto, con empatía, pero también entender que acá hay un tema irresuelto a nivel social y político. O sea, creo que la clase política ha sido incapaz de resolver estos problemas. Y después esto se lleva a las familias, ¿no? Entonces, yo tengo mi tendencia clara, ¿ya? Pero tampoco me interesa hacerle cambiar el pensamiento al otro. Yo hablo y el que me escucha le hará sentido en cualquier parte de lo que estoy hablando, pero tampoco uno puede tratar de colonizar al otro, ¿no? Creo que ahí hay que respetar eso, ¿no? No, eso yo creo. Y surge la cultura de redes sociales de los haters, de los odiosos, que Claro, te tiran algo para molestarte nomás y para que tú colapses, entres en una crisis y empiezas a discutirle también, a confrontar. Los trolls. Sí. Y claro, los exacto. bots y varias cosas de cómo se maneja la información, sí, bien cuático. Pero quiero liar Sí, a propósito con quien nos está siguiendo en Facebook.
Pepe Barros tiene ahí una pregunta para Javier, Ya. que dice, Dale. ¿cómo cambia el concepto de productividad con esta nueva realidad? Algo dijiste antes, ¿cierto? Pero... A propósito de qué lo dije eso, a ver, de la producción. Que estamos Claro, envasados ya, de la claro. comida que era Claro, industrial. el sistema neoliberal, capital, Sí. yo, a mi punto de vista, claro, tiene cosas buenas, malas, quizás, aunque vamos a hablar de la Constitución en otro programa más adelante, pero creo que ya llegó a su tope y estamos dando cuenta, como dice nuestra visión, que tenemos que cambiar este paradigma del crecimiento infinito en un mundo finito, porque Exacto. el mundo que tenemos no es finito y el régimen que tenemos se basa sobre recursos finitos y crecer, que ese es también el otro dilema que tengo en el trabajo, o quizás realmente muchos lo van a tener en el trabajo, que siempre te están pidiendo que las ventas sigan creciendo. Claro. Sí, yo creo que tocaste un punto súper potente, ¿ah? Yo creo que en ese sentido, claro, hay toda una crisis del desarrollo, ¿ya? Creo que hay una gran crisis del desarrollo y por eso ahora están las teorías del postdesarrollo, ¿ya? Que en el fondo, bueno, el desarrollo es lo que tú estás planteando, ¿no? Como se plantea un crecimiento infinito sobre recursos finitos. Entonces ahí en algún momento se va a agotar el recurso y qué va a pasar. Entonces, creo que esa crisis del desarrollo también genera deshumanización, ¿no? O sea, yo voy a crecer y voy a tratar de vender y de embaucar al otro, de cualquier manera publicitar mi producto para que me compre, aunque sea publicidad engañosa. Y el otro, aunque se endeude, aunque no pueda pagar, pero igual le voy a vender la cuestión. Entonces, creo que ahí estamos en una crisis de deshumanización producto del desarrollo y la nueva visión, que es el enfoque del postdesarrollo, y lo que está planteando es que, por ejemplo, generar acciones de apoyo mutuo, ¿ya? Por ejemplo, incluso volver a las prácticas precapitalistas como el trueque, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo produzco esto y te lo cambio. Si tú tienes plata, no sé, algo que sea valorable también para mí, que sea equivalente en el sentido del valor, no del valor de dinero, sino que del valor de uso que yo le voy a dar a esto. En ese sentido también yo creo que es muy importante el tema de volver a lo básico, ¿no? De no generar más necesidades de las que ya tenemos. Entonces yo creo que una de las cosas ahí es muy importante tratar de hacer el esfuerzo de volver a lo natural, ¿ya? En el sentido de, por ejemplo, abastecer, o sea, comprar más en ferias, a los productores locales, ¿ya? A los comercios locales, y tratar de ir dejando de entregar tu dinero a las grandes empresas como los supermercados, por ejemplo. Creo que también ahí hay un esfuerzo muy potente. El esfuerzo mejor sería si yo logro producir mi propio alimento, o sea, si yo logro tener mi propia huerta en casa, ¿ya? Y ahí yo puedo cambiar, no sé, un saco de papas por un saco de zanahoria, por ejemplo. O sea, empezar a generar otros tipos de producción, ¿no? Y acá los pueblos indígenas tienen un concepto muy, muy bonito que viene desde los pueblos aymara y los pueblos andinos del Perú y de Bolivia, y que también acá en el pueblo mapuche, que es el buen vivir. Acá se llama el come muñén, así le llaman los mapuches, el buen vivir. Entonces, finalmente, lo que tú produzcas tiene que estar relacionado con un buen vivir, con un vivir consciente, ¿cierto? Con un vivir que yo no voy a tener que estar comiendo algo que me hace mal a mi cuerpo, sino que voy a comer algo que me hace bien, ¿cierto? Y el buen vivir tiene que ver no solo con el comer o con la producción, sino que también tiene que ver con la conciencia. O sea, uno debería tener una vida más consciente, ¿ya? Una vida en lo que yo, y tratar de que lo que yo haga sea lo que yo diga, ¿no? Y lo que yo piense, o sea, que haya una coherencia en eso. Entonces, creo que el concepto de buen vivir se lo recomiendo porque tiene que ver con esto, ¿no? Con esta nueva forma de productividad. Una productividad consciente, con el come muñén, una productividad basada en la autogestión, en el apoyo mutuo, en las redes de solidaridad. Que esto es contrario al capitalismo, al individualismo, a la competencia, al consumo y al endeudamiento. Es totalmente distinto. Bueno, gracias. Bueno, ahí está el comentario de Pepe que hizo la pregunta y la hilo con un grupo que me gusta mucho que es Nine Inch Nails, que una de las canciones es Got Money, I'll do anything for you. Got money, just tell me what you want me to do. Y él dice justamente, el dios de la economía, que ojo que la economía no es solo crecer, sino que también destruir, y ahora estamos en un ciclo de destrucción para que la economía se reviva.
Cíclicamente sí, wow. Es heavy esa teoría. Y ¿Lo puedes repetir, por Sí, favor? ¿Lo puedes repetir, por favor? dice, sí. ojo, que la economía no es solo crecer, sino también destruir. Mm. Ahora estamos en un ciclo de destrucción para que la economía se reviva cíclicamente. El reseteo. Mm. Y creo que también lo que planteas tú, Javier, tiene que ver con el otro tipo de espiral, que es el espiral que tiene que ver con el descrecimiento, que es como volver atrás a las prácticas ancestrales, antiguas, que son las que nos van a llevar a la única supervivencia quizás posible, Claro, que es el trueque, el caminar por el buen vivir, y como dice también Liliana, la productividad con equidad, también, quizás un concepto por el claro. estilo. Sí, hay mucha desigualdad, se ha generado mucha más desigualdad que antes. Y ya quedado al descubierto, primero con el estallido social, ahora con el manejo de la pandemia. Ya está claro, o sea, el que no lo quiere ver es porque no quiere verlo, pero la cosa está ahí, evidente. Claro. Sí. Oye, Javier, cuéntanos un poco de tu proyecto de colectivo Pretexto, y para que Sí, difames un poco ahí de un poco sí, de promoción. gracias. Sí, mira, el colectivo Pretexto es un colectivo que surge con compañeros y con una compañera, pero que no se sumó a esta última patita, pero que partimos Dame un haciendo un grupo de segundo. estudio en la universidad, cuando trabajamos todos en la universidad, y después de alguna forma fuimos los que fuimos expulsados, ¿no? Porque nosotros encaramos a las autoridades en esa institución, y, y en el fondo, o sea, y lo que hacemos ahora, nos planteamos estas mismas preguntas que ustedes me plantean acá, como cómo continuamos frente a esta pandemia, y lo que hicimos ahora fue eh, hacer un programa en vivo, ¿ya? Que lo transmitimos por Instagram los días miércoles a las 4 de la tarde, y es colectivo Pretexto, así se llama, eh, y este colectivo lo que busca es en el fondo transmitir lo que está pasando en la actualidad y hacer una reflexión crítica al respecto y abrir nuevas perspectivas. Entonces lo hacemos tres personas, que Jonathan Duarte, Rodrigo Valenzuela y yo, y estamos, mañana el programa va a ser de la mentira y el engaño, ¿no? A propósito de este tema de las cifras y de que en el fondo sabemos que el gobierno con Mañalich mintió sobre las cifras, que ocultó más o menos 3.000 muertos, y que al principio se trataba de decir que la pandemia estaba muy bien manejada, que estábamos mejor que Italia, y ahora somos de los peores países, porque la proporción, en términos de proporción, los números de muertos en relación al número de habitantes es muy grande en nuestro país. Es una tragedia lo que está pasando, principalmente en Santiago. Entonces ahí vamos a hablar sobre la mentira, ¿no? De cómo se miente, ¿no? Y cuál es la psicología que está detrás de esto, ¿no? La perversión que está en la mentira. Y ahí abrimos cosas. Yo hablo sobre el tarot, un amigo es psicoanalista, otro amigo es estadístico, entonces manejamos datos, manejamos hartas cosas. Y está súper choro. Y nosotros en el estallido social acá, el mismo colectivo organizamos cabildos de docentes, cabildos de psicología, reunimos gente a nivel de la ciudad, de la región de Los Ríos. Entonces somos un grupo que ya tenemos más o menos unos 3 años de trabajo, por lo menos. Y ahora estamos haciendo estos programas en vivo. Oye, sí, que lo bacán de los cabildos, yo participé al principio de unos cabildos cerca acá de donde vivo, Súper. y lo bueno es que después ya se formaron asambleas y ahora pasó lo de la pandemia y están súper unidos, po. Están ahí súper colaborativos. Oigan, vecinos, le falta algo, quién tiene un emprendimiento, quién está en problemas, ayudemos. Entonces, uy, sí que este tema de los cabildos y asambleas fue como una suerte casi de salvaguarda para muchos. Sí, 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 esas Lo he son las redes notado. Entonces, solidarias. ajá. Sí, yo creo que en ese sentido, uno de los grandes logros del estallido social, que claro, yo creo que igual hay un sabor a derrota, porque nosotros en general, todos los que estuvimos luchando por algo, esperábamos que el gobierno respondiera favorablemente en algo, pero no cambió nada, al contrario, aumentó la agenda represiva. Pero creo que uno de los grandes logros es que de partida es que logramos hablar sobre lo que estaba pasando y quedó en evidencia las desigualdades de Chile para los propios chilenos, porque ojo, que las desigualdades chilenas son evidentes en Europa, son evidentes. Se sabe, vienen europeos o no, gente de otras partes y ven cómo vivimos y se espantan, ¿no?
Y lo otro es que creo que el estallido social logró reconstruir las grandes, o sea, reconstruir los nuevos brotes del tejido social comunitario que fue destruido por la dictadura y por el capitalismo neoliberal. Y creo que eso es muy potente. O sea, no hay sociedad que no viva sin solidaridad. Y lo que tú planteas es importantísimo. Es importantísimo seguir con con esas prácticas solidarias que fueron olvidadas. Buena. Si en Brasil fue Brasilia, en Chile será Valdivia. Bonito. bonito lugar, Valdivia. Y Javier en Niebla, aproveché de ir a verlo un par de veces. Sí, pues. Nos fuimos a Isla Mancera, pegamos un viaje, un buenos viajecito viajes, con unos honguitos para abrir la conciencia, Exacto, con muy unos lindo. artefactos de poder, agradeciéndole a los vientos, a los Sí, cuatro vientos. Da un poco el contexto de cómo se debe tomar ese tipo de viaje. Sí, Tiene que tener una intención, tiene que haber algo detrás. claro. Porque si es para, no sé, para ir a bailar todo, no sé, pero para no un viaje consciente, sino una estimulante psicótico, o sea, no sé cómo se dice, pero así como de droga. En cambio, yo lo veo más como un viaje como salir del velo, Energía Man, como salir de la caverna. Uno Claro, sale, ¿cachai? Uno ve cosas, porque son otras dimensiones al final que uno ve. Hace claro. poco leí el libro de Aldous Huxley, el que escribió A Brave New World o Un Mundo Feliz. The Doors of Perception, las puertas de la percepción. Es un libro bien Claro. chiquitito, súper entretenido, Sí. Javier, me acordé de ti harto, porque habla de cómo la gente bajo la mescalina, porque tiene el DMT, que le llama la droga de Dios, Claro. tiene estas como alucinaciones divinas también, y como él dice, claro, yo estoy viviendo otra cosa, estoy en otro lado, viéndolo en un punto de vista psicológico o Claro. analítico de qué está pasando acá. Y él dice, claro, Claro. esto es como otro velo, esto es otra dimensión, yo estoy manifestándome en otra dimensión. Es súper chico el libro, súper bueno y es súper bien escrito. Javier, yo creo que nos gustaría, bueno, vamos a seguir hablando por mucho tiempo más en estas u otras dimensiones. Y escuchamos mañana a las 4 de la tarde. Sí, pues. Ya pues. Sí. Hoy podría decir lo Dime. último. Pero eso voy a decirte, te quería pasar para que des Dale, tus últimas palabras, Ya. para que cierres el programa tú. Y Ya. nada, pues te quiero mucho acá, Energía Man, también creo que ahora te quiere mucho. Y gracias, pues. No sé si Daniel queréis decir algo. No, pura energía amorosa. Gracias por compartir, por tu tiempo y pues, claro, con potenciarte ahí. Estuvo buena la conversa. Bueno, oye, sí, gracias por su iniciativa y me quiero hacer cargo de la energía rebelde y lo que ustedes decían ahí en el afiche de psicología energética. Entonces, hay una frase en la alquimia, que todo esto ayer hablé con Denny Yulis y con Antonio Ortega por Grande. Zoom, y nos acordamos de esta frase que es de la alquimia, que creo que puede aportar a lo que ustedes llaman ahí la psicología energética. Entonces, que la alquimia dice que hay que espiritualizar la materia, ¿ya? Y materializar el espíritu, ¿ya? Creo que ese es un punto súper importante, o sea, espiritualizar la materia, o sea, es hacer de las cosas cotidianas algo sagrado, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, levantarme, darme ánimo, decir, hoy día va a ser un buen día, voy a hacerla bien, voy a dar lo mejor de mí este día, con mi gente, con mis hijos, con mi pareja, en mi trabajo, voy a dar lo mejor de mí, ¿no? Ese es un mensaje que tú te puedes dar para espiritualizar la materia, ¿ya? Y lo otro es materializar el espíritu, ¿no? Que es que cuando uno, por ejemplo, lo que sea Aldous Huxley, cuando uno abre las puertas de la percepción y logra llegar a los mundos espirituales, tú a veces tienes visiones que son insights, ¿no? Que tú te das cuenta de verdades espirituales que no estás viendo en la materia. Entonces la idea también es bajar, ¿no? Es bajar esos mensajes elevados a lo material, ¿no? Y cambiar la materia, ¿no? Entonces creo que por ahí para mí va un poco esto de la energía, ¿no? Que tu mente genera energía y que tú puedes viajar a otros mundos espirituales, ¿no? Y eso
son mundos espirituales que lo permite la meditación, el yoga, la capoeira, el uso de plantas, ¿ya? Diferentes tipos de disciplinas físicas te hacen romper la comodidad burguesa capitalista y abrirte a otros mundos. Incluso cosas cotidianas como salir a trotar, por ejemplo, que te hacen, y tú vas más allá de eso, si vas a caminar por un bosque o estás en la playa y encuentras momentos de paz. Entonces yo creo que ahí uno trae cosas, energías que hay que lograr cambiar la realidad en la que estamos, ¿ya? Y eso sí, es un reciclaje permanente. Nadie está iluminado de acá para el fin de su existencia. Tú te iluminas, te das cuenta y la vida de a poco te empieza a carcomer, ¿no? Entonces hay que estar permanentemente luchando, o no sé si luchando, pero dándose cuenta que hay cosas que te están atrapando y te están bajando tu nivel vibracional. El estrés, las preocupaciones, los problemas, las deudas, etc. Entonces hay que estar permanentemente tratando de elevar el estado de conciencia. Entonces por eso me interesa mucho lo que ustedes plantean como psicología energética, la energía rebelde. Y ahora más que nunca debemos mantener nuestra energía más rebelde, más fuerte, porque está complicada la situación. Estamos encerrados, sabemos lo que es estar así, estamos agobiados, a algunos les va a costar dormir, otros se van a pelear con su pareja, con su hijo, etc. Entonces hay que tratar de mantenernos, tratar de respirar, ¿no? Como yo les decía, el 2020, un año de la respiración. Entonces tratar de no perder eso. Con más fuerza ahora debemos meditar, tratar de conectarnos con nosotros, con nuestros amigos, con nuestro espíritu, con nuestra intuición. Entonces ese es mi mensaje para que como comunidad salgamos adelante de esto. Bueno, oye, se me había olvidado, sí, una de las preguntas más importantes de toda nuestra saga, y te la voy a hacer, obviamente. Pues. ¿Ya? Dale. ¿Qué entiendes tú por energía? Wow, yo creo que eso es lo que les comenté, ¿no? Yo creo que la energía es algo que está, la energía del espíritu, ¿no? La energía es la mente. Todo es mental. Tú puedes cambiar tu realidad si logras comprender tu propósito. Yo creo que cada uno acá tiene una misión en la vida. Entonces, cuando tú te conectas con ese propósito y tú eres consciente y decides realizar tu propósito, tu realidad va a cambiar y la de tu familia para atrás, tu antepasado y de tu gente acá en el presente. Entonces, yo creo El tiempo no que existe. exacto. O el tiempo es todo al mismo tiempo. Claro, entonces la energía es la base. Yo creo que el sistema, así como la Matrix, ¿no? El sistema capitalista se encarga de chuparte tu energía, de mantener tu energía mental, espiritual, física, La simulación del focalizada. sí. ¿Cómo? Que el episodio pasado que tuvimos con Roberto Lavín era de Ya, simulación, y hablamos de la simulación de la Matrix Sí, un poco del karma y de tu sentido también. claro. y de la granja energética. Claro, o sea, estamos totalmente enjaulados como en una granja y estamos preocupados de cosas externas y no estamos preocupados de nuestros propios procesos. Entonces ahora Ahora creo que es estamos en una momento, pantalla. por ejemplo, claro, es un momento de Sáquenme de volver, acá. ¿no? Claro, sí, total, de descolonizarnos, es momento de replantearnos ciertas cosas, de tomar decisiones, porque yo creo que el mundo se va a poner difícil, se va a poner más difícil de lo que ya está. Entonces necesitamos estar más conscientes que antes, mucho más. Bueno, quiero compartir solamente que para mí el estado zen lo logro en un segundo cuando entro a jugar a una cancha de fútbol. Ahí Excelente. es desconexión inmediata y ahí está mi espíritu. Ahí En La está. sur del bicicleta, espacio. La sur en del bicicleta espacio. también me encuentro eso, pero luego de 1 hora y media quizás de estar pedaleando y ya Ya, con conexión de la naturaleza y ahí te desconectaste. Y sí. aprovechando ahí comentarios en redes, saludo a mi adorable tía Sandra, que dice Ah, que la biodanza logra eso, por Ah, ejemplo. también, excelente. Sí, de Rolando Y, Toro, chileno, potente Rolando Toro, sí. y Pepe también nos dice que, según Rudolf Steiner, la forma de bajar esos mensajes a la materia es a través de la música también. muy También. bien. Así Iba a que comentar algo. Bien, Pepe, ahí me saludo tocaste el ahí corazón. a Jorge Díaz también, un colega que nos está viendo. A Tomás, Súper. que nos ha seguido Grande. estos 3 días, un gran Grande valor. Tomás. Y varios. Liliana también dice, para mí la energía positiva es ponerle intención positiva a las cosas. ¡Yahoo! También. Exacto, exacto. Sí, sí. Por ejemplo, los pueblos antiguos, yo aprendí eso. Por ejemplo, ellos, si te duele la guata, te tomas un té de menta, cortas la menta o la tienes, y le haces un rezo a la menta, ¿no?
Y eso para el paradigma occidental es como una cosa que nada que ver, como que no genera un efecto. Pero las hierbas tienen esa capacidad de absorber intenciones. Se sabe, ¿no? Cómo Y reacciona el el agua agua frente también. por ejemplo, entonces si tú le das una intención y le hablas, ¿no? Le transmites una intención, eso va a generar un efecto. Es así. Solo que tenemos que abrir nuestra mente. Buenísimo. Salud, Cayman. Salud, chiquillo. Súper. Daniel, por favor, ¿cómo hacemos? ¿Cómo terminamos? No sé, no sé, no sé. Chao, me voy de mi caja. Chiquillos, fue un placer. Grande, Javier Bravo. Esperemos tenerte Gracias. pronto Dale, de buena onda. vuelta. Y nada, pues nos vemos pronto en un siguiente episodio de Energía Rebelde. Sí, que les vaya Eso. muy bien. Gracias por la Gracias, música, Miguel. nos pusiste música en vivo, así que bacán, buena onda. Vale, cuando quieran ahí. No, me encantó la onda. Gracias, chiquillos. Puta, la raja. Y la raja está en la quinta temporada. Me sentí así como en una serie de Netflix. Ah. Muy Bueno, bien. muchas gracias a todos los que se conectaron Cabrón. y pronto Vale, tendremos ahí siguientes entrevistados. Vamos a hablar sobre el proceso constituyente y también algo que adelantaba Javier, es el decrecimiento, Consumismo. el colapso y cómo sobrevivimos a esto. Sí. Bueno, Reduce, excelente. reducir. Chiquillos, los quiero mucho, se me cuidan. Yo también, Bye, los bye. quiero. Gracias por todo. Estamos en contacto, Adiós. chiquillos. Gracias. Vale. El que ustedes hayan sintonizado esta frecuencia radial ha generado la primera fisión nuclear a escala humana, liberando a 2 seres multidimensionales. Quienes juntos interlazan a través del espacio-tiempo a personajes e ideologías relevantes con el objetivo de emancipar la mente colectiva Y romper el paradigma del modelo de crecimiento infinito en un mundo finito. Bienvenidos a Energía Rebelde.